Hola, este video es para la clase de estadística diferencial con la unidad número 1 con el tema de resumen y gráfica de datos. Como pequeña introducción, les diré que en esta unidad abarcaremos el tema de gráfica de datos, las aplicaciones en medio laboral y todo lo realizaremos utilizando el software Minitab. Antes de entrar a lo práctico, quisiera darles un poco de información básica que es sobre las tablas de estadísticas. Estas representan toda la información de modo esquemático y están preparadas para los cálculos posteriores. Las gráficas estadísticas nos transmiten esta información de modo más expresivo, eh, con colores, con barras, con círculos, con burbujas, etcétera. Es como un golpe para la vista, entonces es mucho más fácil de entender. Se nos habla de las características más importantes, incluso sacar algunas conclusiones sobre el comportamiento de la muestra donde ésta se está realizando el estudio. Las gráficas estadísticas son muy útiles para comparar distintas tablas de frecuencia. Las gráficas más usadas en donde yo laboro son las gráficas de dispersión, la tabla de frecuencia, el diagrama de burbuja, el histograma, gráfico de series temporales, gráfica de barras, gráfica de pastel, gráfica de puntos, gráfica de tallos y hojas. A continuación, les mostraré ejemplos basados, apoyándonos con Minitab para ver cómo salen estas gráficas, qué nos dicen y cómo nos pueden ayudar a hacer pues un poco más fácil lo que es nuestro trabajo, la escuela, la vida diaria, etcétera. Ok, empezaremos con lo que es el gráfico de dispersión. Es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Los valores se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal X y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical Y. Ok, como podemos ver, aquí está el ejemplo de lo que es el diagrama de dispersión, que utiliza los puntos. Los puntos, como podemos ver, son los errores que cometen los inspectores por mes. Entonces podemos ver cómo se relacionan, cómo los distribuye. Entonces es una manera más práctica de ver los resultados que arrojan lo que son los valores que nosotros capturamos con respecto a lo que son los GDPs que cometen mis inspectores y poder expresarlo de una manera que la gente al verlo lo entienda. La tabla de frecuencia. Esta tabla es la que yo más utilizo en el trabajo, ya que como se nos dice, a mí, por ejemplo, los valores me los acomoda ordenadamente, me saca lo que es el porcentaje, la frecuencia acumulada, el porcentaje de la frecuencia acumulada, y como en su definición nos dice que es una tabla que ordena de forma ordenada los datos estadísticos, asignando a cada uno su dato de frecuencia correspondiente. El diagrama de burbuja. El diagrama de burbuja es un diagrama que representa la información de manera visual en forma de burbuja. Este tipo de diagramas puede utilizarse para representar una amplia variedad de información con propósitos diversos, como en presentaciones, planes de diseño y desarrollo de estrategias. Cuando nosotros tenemos juntas en los trabajos, los ingenieros siempre presentan este diagrama. Es muy visual, a nosotros nos gusta mucho, ya que podemos ver la información más clara, más específica y pues atrae con los colores pues más nuestra atención. Entonces ponemos un poco más de atención en lo que son las juntas y los planes de diseño y los desarrollo de estrategias de un nuevo procedimiento, validaciones, etcétera. Para poner un ejemplo muy sencillo, utilicé los mismos datos de lo que son los inspectores, sus errores, y aquí podemos ver en pantalla lo que son las burbujas. Es como el diagrama de puntos, pero ahora con burbujas. Entonces, te llama un poco más la atención, hay que darle formato, colores, añadirle texto, etcétera. Pero es muy interesante este diagrama, el de burbuja, ya que como les mencionaba, pues sí te llama mucho la atención. El histograma. El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. El histograma yo lo utilizo como extra cuando hago lo que es la tabla de frecuencia. Entonces, como ven en el ejemplo, me da lo que es
ya la información que yo meto en lo que es la tabla de frecuencia, pero ya en barra. Entonces es un poco más visible, más fácil de entender y más fácil de captar. Utilicé el mismo ejemplo de los inspectores con los errores de GDPs y como podemos ver, lo que está metido como datos, como valores, es lo que te da lo que es el histograma, lo que es la barra, y es un poco más fácil de ver, un poco más presentable, y así ya en una junta puedes presentar esto y la gente lo va a entender muy fácil. El gráfico de serie de tiempos. Un gráfico de serie de tiempos es una gráfica que puede utilizar para evaluar patrones y comportamiento de datos en el transcurso de un tiempo. Este gráfico es uno de mis favoritos, ya que yo puedo evaluar el desempeño con respecto a los errores que tienen mis inspectores. Por ejemplo, si ellos empezaron a trabajar en enero, ok, puedo ir checándolos desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y en junio realizar este gráfico, entonces ver cómo ha ido evolucionando su desempeño. Puede ser que haya tenido más errores, puede ser que haya tenido menos errores, puede ser que se mantenga. Entonces, este gráfico es, como les comento, uno de mis favoritos, ya que yo lo uso mucho en el trabajo. El gráfico de barras. El gráfico de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Esta gráfica es muy similar a lo que es el histograma. Como podemos ver en pantalla, metemos los valores, nos da las barras, nos da los datos. Entonces también es muy fácil poder distinguir lo que queremos mostrar con esta gráfica. La gráfica de pastel. La gráfica de pastel es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica suele ser siempre más de 4, ya que menor de 4 pues no te serviría mucho. En este caso, volví a utilizar los mismos valores de mis inspectores con los GDPs, volví a introducir los mismos valores, me arrojó esta gráfica. Esta gráfica es muy colorida, por así decirlo, entonces capta más la atención de la gente. Aquí nos arroja lo que son porcentajes y proporciones, como lo mencioné antes. Entonces automáticamente te va a dar lo que es el porcentaje y lo que es la proporción. Por ejemplo, si de 100 un inspector cometió 50 errores, entonces la gráfica se va a partir a la mitad y me va a dar el porcentaje que son 50%, ya que el inspector cometió la mitad de los errores de lo que fue del mes. La gráfica de puntos. Simplemente la gráfica se puede utilizar para evaluar la distribución de datos continuos. Es más o menos un poco sobre la gráfica de barras, simplemente aquí te lo da con puntos. Volví a utilizar el mismo ejemplo que les di desde un principio para que viéramos viendo cómo cambia lo que son las gráficas con los mismos datos. Entonces aquí podemos ver en pantalla lo que son las gráficas de punto, abajo son lo que son los errores igualmente, y arriba los errores, los inspectores que cometieron esos errores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 inspectores y 5 inspectores cometieron solo 2 errores, entonces en el 2 se va a ir 5 puntos. Es muy fácil de entender, es muy fácil de explicar también, entonces es un poco interesante el hecho de que tú puedas presentarle a alguien esta gráfica, explicarla y decir, entendí. Me ha tocado muchas veces explicarle a mis inspectores cómo funcionan ese tipo de gráficas para que ellos también puedan hacerlas, puedan presentar resultados y yo así al mandarlo ya ellos poder interpretar y poder mejorar día con día. La gráfica de tallos y hojas. Esta gráfica permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencia de la variable y su representación gráfica. Esta gráfica yo no la había manejado en el trabajo, sin embargo quise hacer una prueba y pues obtuve esto. Capturé las edades de 20 personas de lo que es Cuarto Limpio donde yo trabajo. Entonces, como podemos ver en pantalla, las edades están ahí y nos dice que primero vamos a seleccionar los tallos, que en nuestro caso son las cifras de decenas, es decir, el 2, el 4
y el 3. Y ordenándolo sería 2, 3 y 4. A continuación, como ven en pantalla, efectuamos lo que es un recuento y vamos añadiendo cada hoja a su tallo. Como vuelvo a mencionar, los tallos son 2, 3 y 4. Las hojas serían las que entran dentro de eso. Entonces, como ven, quedarían 3 hojas, 3 tallos, y así es como yo lo entendí. Me gustó mucho hacerlo. Fue un poco difícil entender cómo hacerlo en Minitab, pero este fue el resultado. Por mi parte fue todo. Muchas gracias por su atención. Como una pequeña conclusión, tengo que decir que a lo largo de estas 2 semanas empecé a utilizar Minitab en mi trabajo. Fue muy difícil al principio, pero conforme fui moviéndole, picándole, viendo tutoriales, se me hizo un poco más fácil al entregar resultados, al capturar valores, ya que son muchos números, son muchos inspectores. Entonces fue muy fácil al final. Presenté los resultados,